Hola, mi nombre es Jared Aciel Rodríguez Cabrera del grupo 161 y hoy les voy a hablar del libro El relato de un náufrago del escritor Gabriel García Márquez. Este libro nos habla de una tripulación llamada Caldas que en 1955 se perdió y fueron declarados por muertos hasta que 10 días después se localizó a un tripulante de esta tripulación que se llamaba Luis Alejandro Velasco. El gobierno de Colombia, porque cabe aclarar que esto aconteció en Colombia, como ya dije, en la época de 1855, y en ese entonces el gobierno de Colombia estaba corrupto y no querían que este hecho saliera a la luz. Pero de alguna u otra forma Luis encontró la forma de reunirse con un periodista para relatar cómo fueron sus 10 días a la deriva. El primer capítulo nos cuenta cómo fue todo antes de comenzar el viaje, cómo la tripulación se divertía y iba al cine con sus novias. Nos habla de cómo Luis tenía pareja y convivía con ella, y cómo con los tripulantes iban al bar y así. El segundo capítulo nos habla ya de cómo empezó todo, cómo ya empezaron a hacer los preparativos para subir al barco, cómo la primera noche, la primera madrugada estuvo llena de mareos, de algunas peleas y ya. El siguiente capítulo nos habla de que ya cuando iban por el Golfo de México, antes de subir al barco, había rumores de que iba a haber una tormenta y mal clima por el Golfo, y entonces todos tenían miedo y tenían ese pavor de que pudiera pasar algo, pero decidieron seguir y justamente a las 10 de la noche de ese mismo día empezó a caer mucha lluvia, empezó el oleaje fuerte y ya al amanecer Luis, eso ya es en el tercer capítulo, Luis despertó pues así, en el mar flotando, y nada más veía como sus compañeros se ahogaban, otros asustados, pero él dice que sentía una sensación de tranquilidad y que estaba seguro de que iban a acudir a su rescate de él y de sus compañeros. Ese fue el tercer capítulo. El cuarto capítulo nos habla de cómo a las 4 de la tarde todo se calmó, todo estuvo más tranquilo, el cielo estaba azul, el agua estaba tranquila, pero Luis ya para ese entonces se había quedado solo, todos sus compañeros de tripulación habían muerto y él se había quedado solo en un pequeño como barquito y con 2 remos solamente. Pero bueno, el cuarto capítulo nos habla de cómo pasó su primera noche y cómo al despertar se sentía confundido y atormentado. El quinto capítulo nos habla de cómo empezaron las alucinaciones, cómo veía aviones, cómo veía barcos pasar, y empezó a hacer todo como una película en su mente de que el avión, si viene de acá es porque hacia allá está Cartagena, Colombia, o si va para allá es porque va a Estados Unidos, y empezó a montar cualquier tipo de estrategia para poder salir de ahí. También nos habla de... ahí es lo más interesante del capítulo. El quinto capítulo nos habla sobre un barco de rescate y una isla de caníbales, que en mi opinión ese es el mejor capítulo del libro, y creo yo que con decirles esas 2 palabras ya es suficiente para que les dé ganas de ir a leerlo y vean lo que sucede. El séptimo capítulo nos habla de la sensación que tuvo al empezar a tener hambre. Sí, ahí ya nos habla de la desesperación y el miedo que le causaba tener hambre y no conseguir comida. Empezó a buscar peces, a intentar cazar gaviotas, empezó a hacer de todo para conseguir alimento. También nos habla de cómo se sentía él. Dice que era una sensación extraña porque se sentía vivo pero a la vez muerto. E incluso intentó comerse sus zapatos y su ropa para poder sobrevivir. Pero se quedó dormido y no fue hasta que el día siguiente, que ya es el siguiente capítulo,
nos habla de cómo el instinto de sobrevivir de un humano lo ayudó y le cambió la mentalidad para querer y poder salir de ahí. También nos habla ese capítulo de cómo Luis tuvo una pelea con tiburones por un pescado, por alimento, que en mi opinión me parece algo surrealista. Y como ya había mencionado, Luis se quedó en ese barquito con 2 remos, y con el remo les empezó así, a los tiburones les empezó a como pegar, pero lamentablemente el tiburón se comió su remo y gracias a Dios, como dice él, sobrevivió y no se lo comieron a él, y pues ya, se quedó sin comida, pero se quedó vivo. El 9º capítulo nos habla ya del enojo y la desesperación y la frustración de no poder conseguir alimento y lo mal que se encontraba, los mareos y de esa sensación de vómito, pero como no tenía nada en la panza, pues no poder vomitar. También nos cuenta de lo afortunado que se sentía por no haber sido devorado por los tiburones, y dice que, él piensa que si no fue devorado por los tiburones fue por algo, porque no tenía que morir en ese momento, y que era porque iba a salir de ahí. El 10º capítulo nos habla de la noche más tranquila que había tenido ahí en el mar. Dice que fue una noche donde él estuvo tranquilo, el hambre se le olvidó por un momento, que se relajó y pudo dormir a gusto, incluso con el único remo que le quedaba, lo puso como almohada y pudo dormir tranquilo, y dice que esa fue la noche más tranquila que él pudo haber tenido. Y justamente en ese mismo capítulo, pero ya al amanecer, nos cuenta de cómo le vuelven a dar ataques de ansiedad e incluso ganas de quererse matar o tirarse al agua, y ya, pues que ahí quedara. Ese capítulo nos habla de cómo puede estar tan tranquilo y cómo al despertar tan ansioso y con deseos de suicidarse. El 11º capítulo nos habla de cómo fue su 9ª noche, ya la penúltima noche, y dice que esa sí fue la más larga, la más desesperante, y que por un momento le pareció ver tierra a la vista, y él pensó que a lo mejor podría haber sido otra de sus alucinaciones, pero ese capítulo es el más corto, yo digo, y ya en el siguiente capítulo nos habla de cómo si al final sí era tierra, y por el impulso de querer llegar se lanzó del barco y empezó a nadar y a nadar y a nadar y a nadar, y dice que estuvo nadando por 15 minutos y nada más no veía la tierra cerca, cada vez la veía más lejos, y así, ya que hasta después se estaba agotando, obviamente, porque pues, no comido nada casi en 10 días, pues nadar 15 minutos. Dice que sentía cómo estaba agotado, y también sus piernas, una en la pelea con los tiburones pues se la lastimó, y cómo ese impulso otra vez de sobrevivir, de querer salir, lo hizo llegar a tierra, y al final de cuentas sí, llegó a tierra, y dice que estuvo ahí pues tirado, tranquilo, bueno, no tranquilo, sino que sentía que ya iba a morir. Él sentía que ya había llegado a tierra, y justamente también dice que esa sensación de, ok, logré llegar a tierra, ya no estoy ahí en el mar, pero ya me voy a morir aquí. Pero en ese trance de que estaba como que se quedaba dormido ya para morir, escuchaba un perro cada vez más cerca, y ahí termina el capítulo. Y ya en el siguiente nos habla, ya en el penúltimo capítulo, nos habla de cómo justamente llegó el perro y llegó un señor, y lo único que pensó Luis era contar lo que había vivido. Le dijo: hola, me llamo Luis, soy tal persona, hago tal cosa y me pasó tal cosa. Así le dijo, y el señor le acercó unos cocos para, no sé, para hidratarlo, para comer, para que se los coma, y dijo: espérame aquí. El señor se fue y regresó con un burro de carga, y
y su esposa. Entonces cargaron a Luis y se lo llevaron a su casa. Y ahí termina ese capítulo. Ya el último capítulo nos habla de cómo Luis ya se repuso, pudo regresar a su natal Cartagena y cómo él se sentía un héroe sin capa, porque pues dice que obviamente no es fácil y que es una historia bastante surrealista porque casi es imposible sobrevivir 10 días sin comida, sin agua, sin nada, a la deriva, en el mar. También nos cuenta ese capítulo de cómo fueron los acercamientos con el escritor para relatar este libro, y al final, ya el último, él da su opinión de lo que siente y de lo que siente ahora de lo que pasó. Dice que se pregunta qué hizo él en esos 10 días, que ahora lo ve como si nada, lo cual, pues, no sé, yo digo que no es nada. Pero ahí termina el libro y en mi opinión es un buen libro, no es tedioso de leer. Creo que a lo mucho tiene 60, 70 páginas y si tú eres una persona que no te gusta la lectura, creo que sería un buen libro para que comiences a leer y eso es todo.